Uy, ¿por qué se ve tan oscuro, chicos? Ciao, bella mattina a tutti e tutte. Muy buenos días a todos y todas. Estoy como que a contraluz y me acabo de dar cuenta que se ve medio oscuro. Buongiorno, Miss. Ciao. A ver, ahí me ven un poquito mejor. Listo. Ok, bueno. Ok, chicos, muchas gracias el día de ayer por su paciencia. Estoy aquí en pleno proceso de mudanza. Espero ya terminar pronto y poder aquí ya pues estar más estable y menos cansada. Muy bien. El día de hoy es nuestra última clase de la semana. Y los voy a dejar todavía una semanita más sin tarea para que pues lo disfruten un poquito. Ok, ayer empezamos a ver en forma, ¿sí?, las reglas del género masculino. Ok, cuando hablamos del género masculino hablamos de pues de una estructura gramatical que permite pues la categorización de las palabras y pues el uso de pues de otras palabras que conviven entre sí, ¿no? Como los artículos o como los adjetivos que funcionan en base a el género del origen, ¿sí? Pues el género originario de la palabra de la que estamos hablando. El género sabemos que también es asignado a animales o a cosas, a lugares, ¿sí? Entonces es una aquí de la gramática. El italiano sí tiene la peculiaridad de terminar con vocales, ¿sí? Entonces, vamos a ver si estamos viendo cómo transformar del singular al plural en base a esta regla del italiano, que es que las palabras terminan en vocal. No sé si me escuchan bien porque ahora perdí mis audífonos, no sé dónde estén y no sé si se oiga bien aquí el micrófono. Si de repente no oyen algo, me dicen. Sí, se escucha bien. Perfecto. Ok, entonces vimos, sí, que el género masculino principalmente, sí, tiene la terminación O. Vimos que hay palabras, sí, que tienen la terminación E, que pues en base al conocimiento de otras cosas, ¿sí?, como el artículo, vamos a saber si es masculino o femenino. Si hay palabras que terminan con la E que designan a cosas en específico, ¿sí?, como giornale. No hay una versión femenina del periódico, por ejemplo, pero sí se utiliza, ¿sí?, por ejemplo, cuando hablamos de profesiones o de nacionalidades, tenemos pues palabras que terminan con la E y que pueden designar tanto a un hombre o a una mujer. Francese, sí, cinese, un chino, sí, cinese. Y aunque pronunciamos como ch, sí, nada más tenemos la C y la I. Y bueno, ayer vimos esta pequeña tabla, vimos... Miss, ¿sí? y si por ejemplo se quiere decir de forma periódica, Y quiero decir que, perdón. de forma periódica. Ah, el periódico, sí, el periódico, pues como un objeto, como pues este artículo donde nos enteramos de noticias, sí, ahí sí utilizamos giornale, sí. Pero si hablamos de algo que se hace en un cierto parámetro de tiempo, sí, periódico, sí, sin acento.
sería periódico. Periódico en español, que en español periódico funciona como algo con un periodo de tiempo, ¿sí? Y como el periódico, ¿sí? Quizá lo tomamos así porque el periódico, pues sale periódicamente, ¿no? O también, por ejemplo, el diario, como le llaman, diario. Ay, perdón, tengo un poco de dislexia, chicos. Ahí de repente como que se me combinan las o las quiero intercambiar de lugar, entonces ahí les aviso, porque de repente me pasa. El diario, sí, el diario porque pues sale diariamente, sí. El telediario, por ejemplo, es el noticiero, sí. Entonces, todas estas palabras vemos que son adaptaciones de una base, ¿ok? Si nos vamos ya hasta el latín y todo eso, vemos que hay palabras como base, ¿sí? Que luego van derivando pues, todos los idiomas, ¿sí? Cómo se fueron moldeando. Por ejemplo, de repente veo cosas en portugués, así en YouTube, que sale algo en portugués con subtítulos, pero de repente capto palabras como filio o filia, ¿sí? Que significa hijo o hija, y en portugués es exactamente igual. Entonces vemos que hay palabras que se conservaron igual, palabras que fueron como tomando una estructura diferente, como scopa, ¿sí? Y escoba, ¿sí? Que no fue más que un cambio en la fonética, en cómo lo fuimos diciendo, y de ahí pues salieron como estas reglas de escritura. Entonces, pues volviendo a esto, ¿sí? Giornale. De hecho, también giornale, ¿sí? Si te fijas, la raíz es de giorno, ¿sí? Giornale, porque es el diario, ¿ok? Entonces, es interesante ver como todas estas raíces de las palabras y yo creo que mientras más idiomas vamos aprendiendo, más vamos encontrando como estructuras y hasta se va haciendo más fácil como que irlo aprendiendo más idiomas. Entonces, bueno, giornale, sí, para designar al periódico que leemos, periódico o periódicamente, sí. Que también utilizamos el mente como en el español, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre el periódico que leemos y periódico de tiempos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya después de todo este paréntesis aquí cultural, volvemos a el género masculino. Ok, entonces tenemos que todo el género masculino va a tener una terminación I en el plural, ¿ok? Y ayer habíamos visto, pues, una pequeña tabla aquí de palabras que me acuerdo que cuando estaba aprendiendo italiano jugábamos mucho el basta, ¿sí? Basta, que agarrabas una letra y designabas una persona, una cosa, un animal. Entonces, pues era para practicar el vocabulario. Para su primer examen oral de italiano, van a pronunciar varias palabras y para el examen escrito van a escuchar un audio, ¿okay? O un video donde les voy a estar pues dictando varias palabras, ¿ok? Entonces, les voy a hacer un video para que también tengan pues poder ver, ¿sí? Ver la pronunciación. Entonces, tenemos terminación o en el singular, ¿ok? Y hay que entender que en el plural, al contrario de nuestra costumbre de agregar una S, vamos a intercambiar, ¿ok? Tenemos personas, ¿sí? Uomini, hombres, ragazzi, ¿sí? Chicos, professori, ¿sí? Profesores, greci, que luego vamos a ir viendo, vamos a ver una excepción para la regla que les he estado diciendo, ¿sí? Por ejemplo, disco,
dischi, ¿sí? Habíamos hablado de esta palabra ya para conservar su sonido. Disco, dischi, ¿sí? Pero tenemos que greco, ¿sí? En vez de cambiar a grequi para conservar ese sonido, termina así, grechi, ¿ok? Entonces, estas son excepciones, ¿ok? Que vamos a ver esas excepciones un poquito más a detalle. Uy, se me trabó aquí la computadora. Ok. Listo. Vamos a ver estas reglas cuando ya sepamos un poquito más acerca de la separación en sílabas. Porque la regla tiene que ver con si la palabra es aguda, es grave, ¿sí? O esdrújula. Si se acuerdan de eso en sus lecciones de español, de la primaria y todo, pues es donde va el acento. En la última, en la penúltima, en la antepenúltima. También aquí tenemos estas reglas, aunque no usemos tanto el acento escrito, ¿ok? Entonces, tiene que ver con esta, por ejemplo, amigo, ¿sí? Un amigo, un amigo. Entonces, pensaríamos que para decir amigos, diríamos amiki, para conservar ese sonido, pero no, decimos amici, ¿sí? Entonces, por eso aquí, tienes el micrófono que lo estoy oyendo aquí comer o algo. A ver, Alejandro, voy a mutear el micrófono. Ok, entonces, bueno, esas son unas excepciones, ¿sí? Donde sí vamos a tener ese cambio de sonido. Greco, greci. Amico, amici, ¿sí? Ok, y bueno, ya no vamos a repasar toda esta lista porque si no, no vamos a terminar con el tema, pero les dejo en esta presentación, ¿sí? Cuál sería la versión en el plural. Les recomiendo que la lean en voz alta, ¿sí? Que traten de hacer ustedes pues la transformación al plural y luego ya comparen, ¿sí? Con la tabla, ¿ok? Muy bien, ahora tenemos la terminación E, ¿sí? Que aquí sí vamos a tener que estar un poquito más familiarizados con cuál es la raíz de la palabra. Sabemos que muchas, la gran mayoría, conservan el género, ¿sí? Ya sea en inglés, ya sea en español, en italiano, pero pues no siempre, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir familiarizándonos con cuáles son masculinas, cuáles son femeninas y cuáles se adaptan a las dos, ¿ok? Ok, habíamos persone, tenemos personas, ¿ok? ¿Quién me ayuda a leer la lista de personas para ir practicando también la pronunciación? Yo mismo. Isaac, avanti. Professore, pompiere, francese, padre e nipote. Nipote, grazie, Isaac, bravo. Ok, persone, ok, hablemos de personas. Desde pues, el inicio, sí, siempre ha habido como una dicotomía, entonces hablamos de masculino o femenino. Entonces, tenemos, sí, palabras como francese, que son adjetivos de nacionalidad, sí, como lo vimos en la clase pasada, que van a adoptar a las dos. Il francese o la francese, masculino o femenino, ¿ok? Los dos. También puede ser, puede designar una cosa, ¿sí? No nada más a una persona. Puede ser il vino francese, ¿sí? O la moda francese, ¿sí? Entonces puede asignar a cosas, ¿sí? No vivas, ¿sí? No son seres vivos. A lo mejor las uvas en algún momento lo fueron, pero ya no. Pero hablamos de objetos inanimados también con un género. Entonces,
En el caso de francese, que es un adjetivo de nacionalidad, ¿sí? Tenemos los adjetivos calificativos que describen una cualidad y los de nacionalidad que obviamente designan pues un origen. Entonces también las cosas tienen su nacionalidad, su origen, ¿no? Entonces tenemos a los franceses famosos por el vino, por los quesos, por la moda, ¿sí? A los italianos pues también por la moda y por la comida, ¿sí? Por el diseño, también el diseño italiano es súper famoso y creo que muy relevante para, pues, para todos. Todo El parmigiano rellano. ¿Perdón? El parmigiano rellano. Ay, Germán, casi no te entiendo. A ver, más despacito. El parmigiano rellano. El par... No te sigo sin entenderte, Germán. Una disculpa. ¿No lo puedes escribir? El queso Miss, el parmigiano relleno. Ah, el parmigiano, sí, claro, el queso parmesano. También es que me acabo de dar cuenta que mi computadora, la bocina ya no se escucha tan bien. Buenísimo, sí. Y el parmigiano, los spaghetti, la pizza, ¿sí? Entonces, todo eso tiene un origen también, ¿sí? Y bueno, en algunos casos va a tener la terminación con E y aplicar a los dos, o tener una individual como italiano o italiana, ¿sí? Ok. Tenemos un pompiere, ¿sí? Un bombero. Pompiere. Tenemos el caso de palabras que, aunque terminen con la E, solamente designan al género masculino, ¿sí? Como profesore, come studente, ¿sí? Come attore, come, per esempio, tatuatore, ¿sí? Entonces, tenemos a estas profesiones u ocupaciones que terminan con la E, pero que solo designan al masculino. Come profesore. Sí. Su femenino, profesoressa. Terminación esa. Studente, studentessa. Príncipe, principessa. Tenemos también la terminación iche, come attore, attrice, ¿sí? Tatuatore, tatuatrice, ¿sí? Direttore, direttrice. Entonces, nos vamos a ir familiarizando con cuáles son pues, estos casos, ¿ok? Porque, por ejemplo, creeríamos que estudiante, ¿sí? Aplicaría a los dos, la estudiante, ¿sí? O lo estudiante, pero no es así, ¿sí? Entonces, pues aquí, ¿sí? Como les digo, la E no siempre sería el caso de ser como inclusivo porque viene para los dos, sino que a veces solamente está designando al masculino. Tenemos padre, ¿sí? Que solamente puede ser masculino. O nipote, que nipote también tiene, puede ser il, ¿sí? O la nipote. Que nipote sería sobrino o sobrina. Muy bien. Allora, continuiamo con cose. ¿Sí? ¿Quién me quiere ayudar a leer estas cosas? ¿Nessuno? Empiezo a ver el... Pues yo mismo. Isaac. Il bicchiere, fiore, guante, giornale, cellulare. Cellulare, ¿sí? Siempre la regla. Cellulare, ¿sí? Che o chi. Gracias, Isaac, ¿sí? Entonces tenemos cosas, a pesar de que no están vivas, ¿sí? No tienen una sexualidad, tienen un género gramatical, ¿sí?
un bicchiere, un vaso, fiore, sí, una flor, que ya les había comentado que en italiano es masculino, un guante, sí, il giornale, también existe il telegiornale, que sería el noticiero en la televisión, ¿sí? O il cellulare, ¿sí? Que también se le conoce como telefonino, ¿sí? Abbiamo il telefono fisso, ¿sí? El teléfono fijo. Ahora el telefonino, ¿sí? Porque pues es una versión pequeña, portátil, del teléfono. Entonces, puede ser cellulare o telefonino. Muy bien. Animali. Abbiamo animali. A ver, ¿quién me ayuda? Carlos. ¿Estás aquí, Carlos, con nosotros? Manifiéstate. ¿Dónde, Miss? Avanti, Carlos. El de animali, ¿verdad? Ok. Elefante, falcone, pece, Pesce. pesce, cane, serpente, Serpente, grazie, Carlos. Sí. Elefante, sí. Il o la elefante. Il falcone. De hecho, creo que el agual sí son los halcones. Allora, i falconi. Sí, los halcones, i falconi. Pesce, sí, il pesce. Y por ejemplo aquí, el plural de pez, sí, pesce, sería pesci, sí. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos que cambiar el sonido, ¿sí? No tenemos que agregar la H, porque desde el origen de la palabra, ¿sí? Tenemos el sonido dulce, suono dolce, pesce, ¿sí? Entonces, como el origen de la palabra tiene una sh, ¿sí? Corresponde a la regla de SCE, SCHE, entonces, en su plural no se agregaría la H, ¿sí? Porque no hay un sonido duro como de origen, ¿ok? Entonces, más que memorizar, hay que entender qué está pasando, ¿sí? Por eso prefiero detenernos en explicar y que entiendan como que de dónde se origina a que nos lo aprendamos de memoria. Entonces tenemos ese sonido sh desde el origen, pesce, ahora pesci, ¿sí? Conservando ese sonido dulce. Ok, il cane, sí, el perro. E il serpente, sí, que en español es la serpiente, sí. Y decimos, vi una serpiente, aunque no sepamos si la serpiente es macho o hembra. Entonces, a pesar de que no sabemos si es uno o es otra, tenemos ciertos animales que corresponden a un género gramatical, ¿ok? ¿Sí me explico? O sea, no sabemos si, por ejemplo, las cucarachas, una cucaracha, una mosca, ¿sí? ¿De qué género es? ¿Quién sabe? O sea, no las vamos a identificar, ¿sí? Pero tienen un género, ¿sí me explico? Entonces, lo mismo pasa en el italiano, solamente que aquí pues lo razonamos en vez de decirlo natural. Entonces, lo mismo con los peces, ¿sí? Il pesce, decimos el pez, ¿sí? No decimos la pez, ¿sí? La pescada. A menos ya de que sean nuestras mascotas y nos enteremos si es macho o hembra. Pero así, en un sentido general, pues van a haber, ¿sí? Especies que se vayan hacia un género, especies que se van hacia otro. Muy bien. Luoghi o tempo. Vamos a pedirle ayuda a Alessandro. Luoghi o tempo. ¿Leo todo eso, Miss?
Ok, ospedale, ristorante, salone, balcone e mese. Mese, grazie. ¿Sí? L'ospedale, ¿sí? A donde vamos cuando nos lastimamos en un hospital. Si se fijan, no tenemos una H al principio de nuestra palabra, ¿sí? Porque no se usan en italiano, en las palabras de origen italiano. El ristorante, ¿sí? A donde vamos a comer, a mangiare. Il salone, el salón, ¿sí? Al contrario de, como decimos, el salón de clases. Il salone se refiere más, pues, a un lugar de fiestas, a un espacio así como de baile, de eventos, ¿sí? Para asignar al salón de clases decimos l'aula, ¿sí? Que sería la aula, ¿sí? Pero como tenemos la A terminando una palabra y comenzando la otra, entonces la vamos a apostrofar, ¿ok? La aula. Entonces, esa es la de clases. Il balcone, sí, el balcón. O tenemos como ejemplo de tiempo, il mese, ¿sí? Il giorno, il mese, l'anno, ¿sí? Muy bien. Y por último tenemos nuestros adjetivos que terminan con la E. Vamos a ver. Juan, ¿nos puedes ayudar a leer los adjetivos? Espera, Miss, ¿puede mostrarme el anterior? ¿Perdón? ¿Puede mostrarme el anterior por un momento? A ver, Sergio, sí. ¿Sí me escuchó? Es que no entendí no entendí qué me pediste. Ah, que las anteriores, el anterior grupo de palabras. Ah, ¿quieres leer? Sí. No, quiere verlos. Sí. Ah, ¿no se alcanzan a ver? Los anteriores de la página anterior, supongo. Sí, es que se me pasaron. ¿Cuáles? Todos estos. Ándale, eso, sí. Estos los pueden revisar en la carpeta de Teams, ¿ok? Ahí están todas estas terminaciones. Listo, Miss. Gracias. Perfecto. Ok. Como les decía, tienen estos archivos ahí en su carpeta de recursos para que los descarguen si quieren, ¿ok? Que puedan estudiar de ahí. Muy bien. Ahora, ¿quién me va a ayudar a leer los adjetivos? Yo, me había dicho a mí, ¿no? Juan, adelante. Inteligente, divertente, sufficiente, grande e forte. Es fuerte. Muy bien, gracias. Muy bien. Tenemos adjetivos, sí, que terminan con la E. Inteligente, sí, inteligente, divertente, divertido, ¿sí? Que divertente, por ejemplo, en español utilizamos divertido, ¿sí? Para cuando alguien o algo es divertido o para cuando nosotros nos hemos divertido mucho, ¿sí? Me he divertido. En italiano tenemos divertido, ¿sí? Para cuando hablamos de la acción de divertirse, ¿sí? Divertente para cuando algo o alguien sí tiene esa cualidad de ser divertido, ¿ok? Divertente. Non so, questo film è divertente. ¿Sí? Esta película es divertida, ¿ok? Que de hecho se utiliza film, ¿sí? Para decirle a las películas y lo utilizamos en inglés porque pues, no sé, es costumbre, ¿ok? Utilizamos questo film. El film, sí, en inglés es la película, el rollo, como era antes, entonces por eso se quedó como esa palabra. Ok, entonces questo film è divertente, ¿sí?
¿Quién más? Questo attore, ¿sí? Questo attore o questo comediante è divertente, ¿sí? Perdón, questo cómico. Comediante es en español. Questo cómico è divertente. Entonces, puedo hablar de una cosa, ¿sí? Una persona, una situación, ¿sí? Y si se fijan, ¿sí? Aunque, por ejemplo, film, ¿sí? Es masculino, ¿sí? También podría adaptarse divertente a algo masculino. Questa attrice, ¿sí? Es divertente, ¿ok? Entonces, no vamos a cambiar la terminación de la E, porque nuestra E aplica al masculino o al femenino. ¿Ok? Suficiente, es suficiente. ¿Sí? Grande, ¿sí? Algo grande. O forte, ¿sí? Fuerte. Vamos a ver que suficiente, grande, forte se puede aplicar de la misma manera, ¿sí? Para algo de género masculino o femenino. Y bueno, de este lado, sí, tenemos los plurales de todas estas palabras. Como les digo, revisen las terminaciones, hagan el ejercicio de la transformación ustedes y luego ya comparen con las respuestas, ¿ok? Tenemos professori, pompieri, francesi, ¿sí? Profesores, bomberos, franceses, ¿ok? Siempre recuerden qué estamos haciendo, por qué estamos cambiando la O por la I, para aplicar el plural, ¿ok? Y bueno, todo esto, el otro día lo vi y hasta yo me asusté, porque apenas vamos empezando, pero como que al principio así de que quería darles toda la información luego. Entonces, pues por eso había hecho todo esto que les voy a dejar nada más como pues cultura general, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo más adelante con más tiempo cuando veamos los casos. Y pues habla, ¿sí? Como les había dicho, de las palabras que terminan en co o en go, ¿sí? Y vamos a ver que no es más que lo que ya les he estado diciendo, ¿sí? Albergo, albergui, ¿sí? Un albergo es como un hostal, ¿sí? Es un hotel, pero pues más coloquial, más pequeño. Entonces, tenemos, ¿sí? La regla que dice que mantienen un sonido duro cuando el acento recae sobre la penúltima sílaba, ¿ok? Entonces, como les digo, vamos a ver esto cuando veamos ya la separación en sílabas y todo eso, ¿sí? Porque en algunos casos conserva su sonido, fungo, fungi, ¿sí? Un hongo o hongos, fuoco o fuochi, ¿sí? Sonido duro, que el fuoco, si no es un foco, es el fuego, ¿ok? El fuego, el fuoco. Un foco, ¿sí? De el techo de una lámpara, se dice lámpara, ¿sí? Está curioso porque es igual que lámpara o foco. Un lago, ¿sí? Laghi, lagos. Gioco, ¿sí? Un juego. O giochi, ¿sí? Juegos, giochi. Tedesco, ¿sí? ¿Recuerdan qué es tedesco? Una nacionalidad que no se parece en español. ¿Es alemán? Alemán, buenísimo, sí. Alemán, ¿sí? O alemana tedesca, ¿sí? Entonces, tenemos, para permanecer con nuestro sonido original, tedesco, tedeschi. Desde aquí agarramos la SC, ¿sí? Tedesco o tedeschi. En cambio, vamos a ver que cuando terminan en la antepenúltima sílaba, ¿sí?
no van a llevar esta H. Come médico, Mónaco, ¿sí? Psicólogo, que aquí esta sílaba tiene 1, 2, 5 letras, ¿sí? Pero porque la sílaba la vamos a emitir en un sonido de voz, ¿sí? Psico. De hecho, perdón, es psi y luego co. Sí, ya me estaba yendo muy lejos. Sí, psicólogo, ¿sí? Entonces, si se fijan, psicólogo, ¿sí? Nuestro acento cae en la antepenúltima sílaba. Arqueólogo, ¿sí? Entonces, estas palabras no van a llevar la H, ¿sí? No vamos a decir medici, ¿sí? Sino medici. Y no sé si han escuchado hablar de los Medici, ¿sí? Que si se fijan, la raíz del apellido, ¿sí? Tiene que ver con una descripción, son médicos, ¿ok? Il Greco, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de Grecia, ¿sí? Entonces, cuando estaban apenas así como desarrollando el vocabulario y todo esto, pues era muy. Chicos, me cortó la inspiración aquí el Zoom, pero bueno, como les comentaba, pues era muy común, ¿sí? Utilizar este tipo de descripciones para hablar, pues para asignar, ¿sí? Los apellidos y estos nombres y apellidos, ¿sí? Al mero principio. ¿Ok? Entonces, muy bien. Ya casi se nos acaba el tiempo, ya no les quiero dar más información porque se les va a olvidar el fin de semana. Entonces, bueno, la H, ¿sí? Para cambiar el sonido, ¿sí? Va a aplicar solamente con la C y con la G, siempre lo van a ver así, ¿sí? No va a haber un caso con la M, con la Z, con la T, ¿sí? De hecho, no vamos a ver mucho la T como la TH, no. ¿Ok? Pero la C y la G sí van a tener ese cambio de duro a dulce con la E y con la I. ¿Ok? Y aquí nos afecta porque sabemos que la O cambia a I en el plural. Entonces, por eso afecta ciertas palabras cuando las cambiamos, ¿sí? Pues al plural, ¿ok? Entonces, vamos a ir aprendiendo cuáles son, cada vez se van a ir familiarizando más y van a tener que pensar menos en toda la lógica y estructura detrás cuando ya hagamos el cambio, ¿ok? Ya les va a salir un poquito más natural, cambiar lungo por lunghi, ¿sí? Entonces, no se estresen, yo sé que es mucha información, de repente sí me gusta y pues dejarles todo ahí para lo posible o lo que pueda para que lo tengan, pero vamos digiriéndolo poquito a poco, ¿ok? Muy bien, antes de irnos, dudas, chicos, comentarios, sugerencias. Miss, nada más quería preguntarle si ahorita podía hablar con usted ya al final. Ok, sí, Ángela, si quieres, ¿cómo ves si hablamos bueno, cierro esta junta para que se grabe, ya se termine de grabar este video y te abro la junta otra vez para hablar, ¿ok? Sí, está bien, Miss, gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Dudas sobre la clase, sobre el tema? No, Miss. ¿No? Muy bien. Tutto bene. Ok, entonces disfruten su última semana sin tarea. La próxima semana vamos a... Comenzarán las tareas. ¿Perdón? Chale, ya van a comenzar las tareas. Sí, pero son tareas fáciles, ¿ok? Son sencillas y como están en el cuaderno de ejercicios, también no están tan largas.
Ok. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, vamos a terminar de ver estas pequeñas reglas y luego vamos a género femenino. Ok. Bueno, chicos, si ya no tienen más comentarios o dudas, lo que sea, sí. Vi auguro, les deseo. Y auguro un buen fine di settimana. Sí, les deseo un buen fin de semana. Mañana tenemos clase. Mañana, no, mañana pónganse al corriente con lo que hemos visto esta semana. También yo les voy a poner aquí al corriente los archivos y todo. Y pues ya. ¿Sí? Ok. Ok. Perfetto. Allora, ci vediamo lunedì. Nos vemos el lunes. Bye, Miss. Bye, ciao. Adiós, Miss. Ciao, chicos. Chao.